Yo soy Erika y esto es Amar la Ciencia, un espacio dedicado a aprender de manera divertida sobre temas interesantes que encontramos en la vida cotidiana y cultives la curiosidad. Es por eso que hoy traeremos un tema muy cool. Vamos a analizar el por qué nos parecemos a nuestra mamá o a nuestro papá, incluso a nuestros abuelitos. Si hay algo que me encanta es la etimología, que no es otra cosa más que el estudio del origen o las raíces de las palabras. En serio, es una súper técnica para aprender muchos conceptos. Por ejemplo, las palabras génesis, genética, indígena o incluso genio tienen la misma raíz, que es gen, la cual significa literalmente dar a luz. Es por eso que en todas las mitologías, leyendas, religiones o mitos, el inicio de todo juega un papel muy importante. Es siempre el punto de partida de toda narración. Algo similar ocurre en las ciencias. La necesidad de rastrear el origen de las especies ha dado lugar a una serie de explicaciones, desde las casi mágicas hasta las rigurosas científicas como la genética mendeliana, que más tarde te platicaremos. Es más, hasta las narraciones culturales han generado términos como indígena, cuyo significado es muy bonito, ya que hace referencia a las personas nacidas de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo cambia nuestra percepción sobre los conceptos cuando aprendemos el origen de las palabras? Si esto te pareció interesante, prepárate, porque el programa de hoy se va a poner muy bueno. Pero antes, quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales y el correo que aparecerá abajo en la pantalla, para que nos compartas tus dudas, sugerencias y opiniones. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Loren y estoy muy contenta de ser tu compañera de viaje por este recorrido que explorará los orígenes de muchas cosas, ya que hablaremos sobre genética, genes y herencia. Pero primero te contaré del lugar donde nos encontramos. La Universidad de la Salud del Estado de Puebla es una institución pública de educación superior que adquiere el compromiso de formar profesionales de todas las disciplinas que conforman las ciencias de la salud. Se encuentra ubicada en Avenida Reforma número 722 en la Colonia Centro, en un edificio que además de ser muy bonito, tiene muchísima historia. Fue construido en 1620 y diseñado para ser un hospital que atendiera a la población indígena de Puebla. Sin embargo, se convirtió en el Colegio de San Ildefonso, a cargo de los jesuitas. Más tarde, tras la expulsión de los jesuitas, se dio un nuevo uso a este edificio, convirtiéndolo en el Hospicio de Pobres, en aquel que se recibían a población de escasos recursos para apoyarles a adquirir un oficio con el cual pudieran ganarse la vida y dejar de pedir limosna. Esto duró hasta el 1879. Momento en el que el hospicio pasaría a convertirse en la nueva sede del Benemérito Instituto Normal del Estado, BINE, el lugar de formación de profesores que hasta la fecha continúa, aunque en una ubicación distinta. Finalmente, después de muchos años de abandono, el inmueble fue rescatado y habilitado para formar la Universidad de la Salud del Estado de Puebla en 2020. Y para profundizar más sobre este tema, ¿qué les parece que vayamos con nuestra siguiente sección, Escarbando Dudas? Hola, pónganse cómodos porque les quiero contar sobre los orígenes míticos y científicos de una condición genética. Pero antes, déjame recordarte que si te surge alguna duda científica, puedes enviar tu pregunta al 2222 315807 y nosotros te daremos respuesta. La humanidad tiene una tendencia natural a tratar de buscar una respuesta a los fenómenos observables. Es por ello que a lo largo de nuestra historia, las explicaciones han ido desde lo sobrenatural o mágico hasta lo científico, conforme avanza nuestro conocimiento como sociedad, dejando las primeras explicaciones como un rasgo cultural de las civilizaciones pasadas. Para dejar esto más claro, vamos a recurrir a un ejemplo, donde lo cultural ha permanecido hasta los tiempos actuales, influyendo a una parte importante de la sociedad, dejando de ser solo un dato cultural para pasar a ser una dura realidad para las personas que padecen una condición genética, conocida como albinismo. Veamos los detalles. El concepto de genética es relativamente reciente, ya que hasta hace algunos siglos la génesis o inicio de las especies estaba condicionado a explicaciones esotéricas, religiosas, ideológicas o mitológicas, tanto así que, por ejemplo, se creía que cuando nacía una niña o niño albino
tenía una misión muy importante, ya que se les consideraba hijos de la luna y nietos del sol. Su misión consistía en que durante las noches de eclipse, cuando toda la gente se resguardaba en sus casas para evitar los males que pueda traer consigo el eclipse, las personas albinas eran las responsables de disparar flechas al dragón que devora la luna, hasta que la dejara en paz. Pero este es apenas uno de los muchos mitos en torno al albinismo, ya que, por ejemplo, en algunos grupos de África tienen creencias de que ponen en gran riesgo la vida de las personas que nacen con esta condición, haciéndolas víctimas de exclusiones y discriminación, debido a una mutación genética que da lugar a una ausencia parcial o total de la melanina, que es una sustancia que producen las células de nuestro cuerpo, llamadas melanocitos, quienes dan color a la piel, al iris de nuestros ojos y al cabello para protegerlo de los efectos del sol. Los genes son segmentos cortos del ADN, los cuales poseen la información de cómo somos, por ejemplo, el color de nuestros cabellos, piel, ojos, estatura. Estos producen proteínas muy específicas. Cuando existe alguna enfermedad o condición genética, ocurre lo que llamamos mutación, y es cuando cambian las instrucciones para que se produzcan las proteínas. Estos cambios a veces los heredan nuestros padres o pueden ser provocados por factores ambientales, como la contaminación. Se presenta en humanos, animales e incluso plantas. De acuerdo a las estadísticas actuales, específicamente sobre el albinismo, se sabe que una de cada 10,000 personas puede presentarlo. Finalmente, como dato curioso, la isla de Puerto Rico es conocida como la capital mundial del albinismo, calculando que 1 de cada 59 personas es portadora del gen. Quédate con nosotros en Amar la Ciencia para continuar con estos interesantes temas y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Y para continuar entendiendo esto de la genética y los genes, viajemos atrás en el tiempo hasta el siglo XIX, específicamente en el año de 1822 en Austria, para presenciar el nacimiento de Johann Mendel, el niño amante de la naturaleza y la observación que decidió ser un fraile de la Orden de los Agustinos, y es ahí donde se toma el nombre de Gregorio Mendel, como se conoce históricamente. Después de ordenarse como sacerdote, decide ingresar a la Universidad de Viena en el año de 1851 para estudiar botánica, historia, física, química y matemáticas, encontrando su pasión al observar las características de las plantas que pasaban de una generación a otra. Para ese entonces, Darwin ya había cambiado el mundo con su teoría evolutiva de la selección natural. Sin embargo, había dejado muchos cabos sueltos. Por ejemplo, de cómo es que las características que daban ventaja a las especies se transmitían a la siguiente generación. Y es aquí donde entra el sacerdote amante de las plantas. Lamentablemente Darwin no conoció el trabajo de Mendel, y esta fue una de las posibles razones por las que cuando presentó sus avances a la Sociedad de Historia Natural de Brünn en 1865 no tuvo impacto alguno. Fue tan avanzado para su época que tuvieron que transcurrir más de 30 años para que se reconociera la importancia de su legado, otorgándole el título del padre de la genética gracias a sus leyes. Y si ahora vamos con la parte experimental de este programa, vámonos con nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia. Hey viajeras y viajeros, sean bienvenidas y bienvenidos a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes y sobre todo por el tema del día de hoy, que es la herencia y la genética. ¿Cómo se va pasando la información de generación en generación? Nos referimos a por qué nos parecemos a nuestros familiares, y no solo a mamá o papá, sino a abuelita, abuelito, tía, tío, primo, prima, etc. Y la respuesta es muy sencilla, está en lo que el padre de la genética, Gregorio Mendel, denominaba como genes. Y seguramente te estás preguntando, ¿dónde están esos genes? Pues muy sencillo, en las células. Bueno, vamos a ser más específicos. Los genes están compuestos por ADN, el ADN, la llamada molécula de la vida, porque todo ser vivo tiene células y estas células tienen ADN. El ADN es el responsable de tener toda la información de quiénes somos. Es única para cada ser vivo, no hay dos igual. Y todo esto se encuentra en una diminuta molécula en los genes. Pero es fácil de ver, o se puede ver más bien,
si hacemos una pequeña extracción de hebras de ADN? Y has de estar pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Es muy difícil? Pues no, para eso yo estoy aquí, para demostrarte que no es difícil y es divertido. Pues manos al volante y vehículos a la ciencia. Los materiales que vamos a ocupar van a ser los siguientes: un tazón, unos cubiertos, en específico un tenedor y un par de cucharas, un poco de agua natural, un poco de alcohol, yo les recomiendo que los marquen para que no se confundan, un poco de sal, jabón líquido para trastes, agua mineral, un par de plátanos, 3 vasos vacíos de plástico, un embudo y por último vamos a ocupar papel filtro, que puede ser como este. Entonces vamos a nuestro procedimiento. Vamos a tomar un plátano, lo vamos a abrir y lo vamos a poner en nuestro tazón. Le vamos a agregar un poco de agua natural y con nuestro tenedor vamos a molerlo. Todo esto es para que la extracción de ADN sea más fácil y sencilla. Vamos a vertir un poco más de agua para poderlo moler. Listo. Ahora vamos a dejar esto a un lado. Vamos a tomar un vaso de los que están vacíos y vamos a vertir un poco de jabón líquido, un poco de agua mineral y unas pizcas de sal. Vamos a mezclar. Vamos a regresar con nuestro plátano hecho papilla y con la otra cuchara vamos a ponerle un poco la mezcla que acabamos de realizar. Ahora vamos a mezclar de 3 a 5 minutos todo esto muy bien. Habiendo terminado nuestra mezcla, ahora vamos a tomar el papel filtro, el embudo y la vamos a vertir aquí. Vamos a esperar a que escurra. Y ya que lo tengamos pues a esta altura más o menos, va a estar bien. Ahora ya para el paso final vamos a vertir un poco de alcohol y vamos a ir viendo cómo quedan nuestras hebras del ADN. Entonces, después de que vertimos el alcohol, así nos debe de quedar y vamos a lograr observar las hebras de ADN de nuestro plátano. Ok, bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado como siempre. Y recuerden que esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. Muchas gracias, amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas y nos divertimos mucho, además de poner manos a la obra o al volante, como dicen. Oigan, ¿qué les parece escuchar historias de vidas interesantes conmigo? Pues vámonos con nuestra siguiente sección con los reporterines. ¡Corre video! Hola, me llamo José Gutiérrez Fernández, tengo 8 años y mis pasatiempos favoritos son hacer manualidades con cartón reciclado y pasar mucho tiempo con mi familia. Me gusta escuchar historias que cuentan de cómo los nietos tenemos rasgos que tenía nuestra bisabuela o abuelo. Es por eso que se dice abueleo. Y se debe a que los genes no desaparecen, sino solo se esconden, por decirlo de alguna forma, reapareciendo después de 2 o 3 generaciones. A esos genes se les conoce en el mundo de la ciencia como genes recesivos y son generalmente aquellos que dan tonos claros al cabello, ojos, piel o algunos tipos de sangre, como la tipo O, la más común en nuestra región. No le vayas a cambiar y sigue viendo amar la ciencia para seguir aprendiendo de manera divertida. Muchas gracias por unirte a este grupo de entusiastas por la ciencia que nos demuestran que sin importar la edad se puede contribuir a que el conocimiento llegue a todas las personas por igual.
Recuerda que si te gustaría participar con nosotros, debes enviar un correo a comunicación.concitep@puebla.gov.mx y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Mientras tanto, continuamos con la entrevista. Adelante. Hola, mi nombre es Gael y estoy muy feliz de poder entrevistar a Carla Rubio. Bienvenida a Amar la Ciencia. ¿Te parece si comenzamos? Tengo unas preguntitas especialmente para ti. ¿Qué estudiaste y de qué se trata? Estudié la licenciatura en biomedicina y la maestría en ciencias fisiológicas aquí en Puebla. De lo que se tratan estas carreras es de llevar a cabo investigación y trabajos experimentales en laboratorio para entender el origen de las enfermedades humanas y poder proponer nuevas terapias. ¿Nos puedes explicar qué es eso de epigenética y qué tiene que ver con nuestros genes? Miren, la epigenética es un término que se van a dar cuenta es muy intuitivo. Nosotros tenemos diferentes tejidos en nuestro cuerpo, diferentes células, las de los ojos, las del corazón, las de la piel, las del hígado. Todas ellas son diferentes y cada una tiene una función muy especial. Sin embargo, si han escuchado del código genético, que es en realidad la molécula del ADN y su secuencia completa, es la misma en todas las células, sin importar cuál sea su función. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos tener organismos tan complejos como el ser humano, tan especializados, si el código genético no cambia en las células? Y hablando sobre esto, ¿qué podemos descubrir cuando hacemos este tipo de investigaciones? La epigenética es un área muy apasionante porque nos permite determinar desde estadios muy tempranos cómo se lleva a cabo el cambio de una célula sana hacia una célula maligna. Increíble. ¿Hay algún otro dato curioso o interesante sobre tu trabajo o profesión que te gustaría compartirnos? Que la epigenética es en realidad una gran promesa en el área de la medicina. Fíjense, si no tenemos que cambiar la secuencia del ADN, sino solamente su estructura, esto significa que la epigenética es versátil, es flexible y más importante es reversible. Entonces tenemos ahí un área de oportunidad muy grande en enfermedades humanas que hasta ahora no se había explorado. Me gustó mucho todo lo que nos explicaste. Y antes de terminar, si queremos saber más de tu trabajo, ¿a dónde te podemos escribir? Pues yo me encuentro en el Laboratorio Internacional Epigen Concitep en el estado de Puebla y nos pueden encontrar en el correo epigen.concitep@puebla.gov. Y también nos pueden encontrar en nuestro grupo de Facebook como Laboratorio Internacional Epigen. Estamos abiertos a colaboraciones, a preguntas y a cualquier tipo de participación que permita integrar nuestro proyecto dentro de la sociedad. Muchas gracias por la entrevista. Continúa con nosotros en Amar la Ciencia. Este tema es apasionante, porque una vez que empiezas a distinguir los rasgos dominantes en ti o en tus amigos o familiares, no puedes parar. Pero no todos los genes se manifiestan en nuestros rasgos físicos. Hay algunos que están relacionados con las enfermedades que podemos llegar a padecer. Hay muchos casos en los que la herencia de nuestros familiares nos puede hacer susceptibles a desarrollar afecciones desde la calvicie o la intolerancia al gluten hasta enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes o el cáncer. Aunque no hay que alarmarnos o ser pesimistas, ya que el hecho de que tengas familiares que hayan padecido alguna de estas condiciones no es un hecho seguro que aparezcan en ti, sino que la probabilidad aumenta y mucho más si existen factores ambientales externos que promuevan la aparición de esos genes. Un ejemplo puede ser los medicamentos o la radiación, y hasta los alimentos superprocesados o productos químicos que vienen en cosméticos. Por ello es importante conocer la historia médica de nuestra familia, comer saludable, hacer ejercicio y vivir en equilibrio. Pues es así como llegamos casi al final del programa de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Concitep que estarán apareciendo en la pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Mi nombre es Erika y nos vemos la próxima semana. Yo los dejo con el mejor noticiero, Noticiter. Hola,
Qué gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal Noticité. Yo soy Diana Shirali y como cada semana me acompañarán a conocer noticias científicas. Así que no se vayan. ¡Iniciamos! ¿Los gemelos idénticos no son genéticamente idénticos? Encuentra estudio. Si la genética es la configuración que está dentro de nosotros para tener ciertas características físicas o de condiciones de salud, ¿los gemelos idénticos serán idénticos genéticamente? Gary Stefansson, director del Instituto Decode Genetics de Islandia, y su equipo secuenciaron los genomas de 387 pares de gemelos idénticos y sus padres, esposos, esposas e hijos para rastrear mutaciones genéticas. Una mutación es una alteración en el material genético de una célula que es más o menos permanente y que puede transmitirse a la descendencia de una célula. Los investigadores encontraron que los gemelos difieren en promedio en 5.2 mutaciones tempranas del desarrollo. En aproximadamente el 15% de los hermanos, un hermano portaba una gran cantidad de estas mutaciones, mientras que el otro no. En uno de los pares de gemelos estudiados, había una mutación presente en todas las células del cuerpo de un hermano. Esto significa que es probable que haya ocurrido muy temprano en el desarrollo, pero no en el otro gemelo. Los científicos esperan que las mutaciones ocurridas en las primeras semanas de desarrollo se generalicen no solo en un individuo, sino también en su descendencia. A menudo se piensa que el término mutación corresponde únicamente a una malformación, pero realmente es cualquier cambio en la secuencia genética del ADN de una célula. Estas mutaciones son interesantes porque te permiten comenzar a explorar la forma en que ocurre el hermanamiento. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana Shirali y esto fue Noticité. Espero que hayas disfrutado tanto este programa como nosotros al hacerlo. Muchas gracias por tu compañía y antes de irnos, hagamos un resumen de lo que vimos. Comprendimos que la genética estudia las características que se heredan de generación en generación. Conocimos aspectos importantes de la vida del padre de la genética, Gregorio Mendel. Identificamos que el ADN es lo que conforman a los genes y poseen toda nuestra información. Y aprendimos a reconocer aquellos rasgos dominantes. Ahora es turno de nuestra trivia de despedida. Las siguientes palabras poseen la misma raíz que significa dar a luz, excepto A, genética, B, génesis, C, general, D, indígena. La respuesta correcta es C, ya que su raíz proviene de genus, que significa linaje, mientras que el resto proviene de la raíz gen. Recuerda que puedes escribirnos al correo comunicacion.conciter@puebla.go.mx para compartir tus dudas, sugerencias u opiniones, o a las redes oficiales que aparecerán abajo en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos a este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Pau y esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos!